Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, en esta hora voy a traer esta prédica este día miércoles 8 de enero, de mayo del 2019. Bendito sea el nombre de Jesús. Esta palabra es una palabra de vida y que nos da vida si nosotros, queridos hermanos, somos sinceros y confesamos que Jesucristo es nuestro Señor y que nosotros andamos como Él anduvo. Bendito sea el nombre del Señor. Y Él dejó su sangre preciosa, la sangre que derramó de su cuerpo herido. Herido su cuerpo fue con látigos que abrieron su carne hasta los huesos. Fue golpeado con una capucha en su cara. Pusieron una corona de espinas para vituperarlo. Después hicieron cargar esa cruz hasta el Calvario. Y allí fue clavado en esa cruz. Sus manos y sus pies fueron clavados con clavos. Y toda su sangre fue derramada allí en Jerusalén. Esa preciosa sangre que hoy clama a Dios desde la tierra. Y nosotros podemos clamar desde la tierra por medio de la sangre de Jesucristo. Pero debemos, hermanos, tener en cuenta que nosotros tenemos que cumplir requisitos. Primeramente, cumplir con la ley de Cristo, soportando los unos la carga de los otros. Y luego, Señor querido hermano, tenemos que perdonar a los que hayan pecado. Si algún hermano fuese encontrado en falta, restituirle con espíritu de mansedumbre. Y así podés cumplir la ley de Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y la palabra que voy a leer en este día, queridos hermanos, se trata del poder de la sangre de Jesucristo. Pero con ello también tenemos, hermanos, que nosotros estar atentos espiritualmente. Yo siempre digo, hermanos queridos, que si nosotros no somos espirituales, no podemos utilizar la sangre de Jesucristo para limpiarnos de todo pecado. Y dice así la palabra de Dios para todos aquellos hermanos que estén sintiéndose a la verdad, siendo creyentes, pero que en realidad no andan como anduvo Él. Dice así la palabra de Dios en 1 Juan 1:6. Y si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Nosotros tenemos comunión con Jesucristo mediante el poder del Espíritu Santo, ese bautismo que el Espíritu Santo nos ha dado. Yo siempre, querido hermano, estoy haciendo hincapié que la iglesia no puede seguir, no puede andar si no es bautizada por el Espíritu Santo. La iglesia en el día de Pentecostés nació, no como algunos dicen que nació en el 300 o en el 200 después de Cristo. La iglesia de Jesucristo nació allí en Jerusalén el día de Pentecostés, cuando Jesús había resucitado entre los muertos y había aparecido a los discípulos durante 40 días y 40 noches hablándoles del reino de los cielos. Jesús le habló a los discípulos del reino de los cielos y le dijo: ninguno de ustedes va a ir a predicar, va a ir a hacer la obra sin haber recibido poder de lo alto, sin haber sido bautizado por el Espíritu Santo. Queridos hermanos, esa es la primera mandamiento que tiene nuestro Señor Jesucristo. Si crees en Jesucristo y te bautizas en el agua,
tiene que bautizarte en el Espíritu Santo. Porque el que no es nacido de la agua y del Espíritu Santo no puede ver el reino de los cielos. No puede entrar en el reino de Dios. No podemos andar diciendo que tenemos comunión con el Señor si nosotros no podemos entrar en el reino de los cielos. Como Jesús le dijo a Nicodemo, si no nacieres de agua y del Espíritu no puedes ver el reino de los cielos. No puedes entrar en el reino de los cielos. Queridos hermanos, hay muchos que piensan que entran en el reino de los cielos o que están en el reino de los cielos y andan en luz. Y resulta que andan en tinieblas y mentimos y no practicamos la verdad. Porque nosotros practicamos lo que a nosotros mejor nos parece. Nosotros no somos como Jesús dice que tenemos que ser. Dice así la palabra del Señor. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a repetir. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que nosotros debemos andar en luz. Nosotros somos luz que alumbra en las tinieblas. Nosotros somos los que hemos reconocido al Señor, los que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, y nosotros podemos andar, si nosotros hemos cumplido el requisito de haber sido bautizados en el Espíritu Santo, como los 120, aquellos que Jesús le dijo, no vayan de Jerusalén, no salgan, esperen ahí en Jerusalén, hasta que sean bautizados por el Espíritu Santo. Y en el día de Pentecostés, 10 días después que Jesús subió arriba de los cielos, que los ángeles le dijeron a los discípulos que estaban mirando ese precioso milagro de ver a Jesús transformado como Dios, verlo que se levantaba hacia el cielo y una nube cubría su retiro, y los ángeles se pusieron al lado de los hermanos en aquel tiempo y le dijeron, no temáis, porque este Jesús que ha subido arriba del cielo, así también va a volver. O sea que el Señor estaba siendo levantado arriba de los cielos por el poder del Espíritu Santo. Él dice, no se vayan de Jerusalén hasta que no le haya enviado el Espíritu Santo. Y después me seréis testigos. Porque sin poder nosotros no podemos ser testigos de Jesús. Y hay muchos que dicen que no, ni siquiera leen esta palabra que dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Queridos hermanos, últimamente estoy viendo en las iglesias que no hay comunión unos con nosotros. No hay comunión unos con otros. Cada uno hace lo que mejor le parece, cada uno anda según sus propios caminos, cada uno anda hablando sus propias palabras, cada uno anda disfrutando lo que tiene sin tener comunión con los otros hermanos. Dice Jesús que para cumplir la ley de Él, la ley de Cristo, en Gálatas 6, dice que nosotros debemos soportar la carga los unos a los otros. De esa manera, queridos hermanos, si nosotros estamos haciendo eso, es que estamos en luz, porque dice que tenemos comunión los unos con los otros. Queridos hermanos, nosotros si no andamos en luz, si no tenemos comunión unos con otros, estamos pecando, estamos muertos espiritualmente. Dice en la palabra de Dios que todo aquel que tiene viene de este mundo y no mira por las necesidades de que tiene necesidades de este mundo, teniendo él
viene de este mundo y no comparte con los hermanos necesitados, entonces se convierte en un homicida. Y los homicidas no tienen parte en el reino de Dios. Van directamente al infierno. Son muertos espirituales, aunque sigan en la iglesia, aunque sigan predicando a Jesucristo, aunque sigan predicando la sangre de Jesucristo, aunque hagan milagros, sanidades, liberaciones, aunque profeticen, están muertos espiritualmente. Un espíritu inmundo se ha adueñado de sus vidas y le está haciendo hacer lo que el espíritu inmundo quiere, porque ese espíritu inmundo, queridos hermanos, les va a traer un evangelio diferente, les va a bautizar con espíritu mentiroso y le va a hacer andar predicando un evangelio que no es el evangelio de Jesucristo. O sea que el que no está en luz no puede tener comunión con los hermanos. Y tener comunión con los hermanos, querido mío, es decir que nosotros no poseemos nada de los bienes de este mundo, sino que todo lo compartimos con los hermanos que tienen necesidad de las cosas de este mundo. Acá el apóstol San Juan dice claramente: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Bendito sea el nombre del Señor. Para estar en luz, querido hermano, para andar en luz como Jesús anduvo en luz, y como Él anda en luz, porque las tinieblas están en este mundo, pero nosotros somos la luz de este mundo, somos la sal de la tierra. Nosotros debemos dar testimonio de Jesucristo. Para que nosotros podamos dar testimonio de Jesucristo, tenemos que tener comunión los unos con los otros, porque si no, no podemos dar testimonio de Jesús. Y si nosotros no tenemos el bautismo del Espíritu Santo, y ni hemos sido edificados por medio de la palabra, por medio de los enseñadores, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros, entonces nosotros no podemos, queridos hermanos, saber si hay espíritu, como dijeron los discípulos de Juan, cuando Pablo los encontró en el desierto. Le dijo Pablo: ¿ustedes han sido bautizados con el Espíritu Santo? Ni siquiera sabemos que hay espíritu, dijeron los espíritus de Juan el Bautista. Entonces Pablo, explicándole, puso las manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a hablar de lengua y en profetizar. Y esos eran los bautistas, los discípulos de Juan el Bautista. Ahora los bautistas no predican y no reciben el bautismo del Espíritu Santo. No hablan en lengua, no tienen comunión unos con otros, no andan en luz. ¿Por qué, hermanos queridos? Porque están mintiendo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Practicar la verdad, querido hermano, es andar teniendo comunión con todos los hermanos. Pero no tan solo esa comunión que hoy se falsifica dentro de la iglesia del Señor, que se saluda: no, hermano, ¿cómo está? Un beso, 2 besos, uno en cada mejilla. ¿Cómo estás tú? Bien, listo, gracias, chao hermano, me voy, hasta luego, y se va en su auto. Y el hermano que ha saludado es un hermano que no tiene auto y no tiene bienes de este mundo. Entonces lo saludó muy afectuoso y se fue. No le dijo: hermano, que andas con tu esposa y 3 hijos, ¿te puedo llevar en el auto hasta tu casa? ¿Y cómo está tu economía? ¿Cómo están tus cosas? ¿Tienes trabajo? ¿Tienes comida para tus hijos? ¿Tienes comida para ti, para tu esposa? ¿Tienes ropa? ¿Tienes calzado? Entonces, si nosotros practicamos el amor, porque el amor dice que cubre multitud de pecados, pero si nosotros practicamos el amor falsamente, como lo hace la mayoría de la iglesia,
que se van en auto algunos y otros se van caminando a esperar un colectivo con 3 niños y que no sabemos nosotros si ellos tienen en sus casas alimentos para sus vidas, para sus hijos, para ellos. No sabemos si este hermano tiene trabajo, no sabemos si este hermano tiene vestimenta para vestirse, no sabemos si este hermano puede lograr tener algo. Porque hoy en día, queridos hermanos, cuando estamos dentro de la congregación, nosotros decimos lo siguiente: si yo tengo auto, si yo me he podido comprar una casa, si tengo un buen trabajo, si mis hijos estudian en la universidad, es porque Dios me bendice. Dios me bendice a mí. En cambio, este otro siempre anda con necesidades. Porque eso es lo que dicen los hermanos. Y no les llevan el apunte. O sea, no quieren tener comunión con esos hermanos. ¿Por qué, querido hermano? Porque si cumplieran la ley de Cristo, tendrían comunión los unos con los otros. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Pero yo veo que la iglesia no se comporta de esa manera. En la iglesia, ni los pastores, ni los líderes supuestamente que están dentro de la congregación, se comportan ni enseñan lo que Jesucristo enseñó. Ámense los unos a los otros. El que tiene bienes de este mundo y no los comparte con el que tiene necesidad, sino que lo juzgas y le dices: a mí me bendice Dios porque logro cosas de este mundo, bienes de este mundo. Pero resulta ser, querido hermano, tú que tienes bienes de este mundo, Dios te dio esos bienes y te puso a un pobre para ver si tú tienes comunión con el pobre, para ver si tú vendes lo que tienes y se los das al pobre. O sea, compartes un poco de tus bienes. Porque no es como antes, como en el libro de los Hechos, que nosotros, que en aquellos tiempos los hermanos que tenían propiedades las vendían y traían y ponían el dinero a los pies de Pedro y se repartía a cada uno según la necesidad, y ninguno decía ser propia ninguna de las cosas, sino que todos tenían igualitariamente todas las cosas y andaban en comunión y andaban en luz y se preocupaban los unos por los otros. En cambio, querido hermano, ahora cada uno tiene sus bienes materiales y dice: qué bien, Dios me bendijo porque yo traigo el diezmo, porque traigo la ofrenda. Ya vamos a hablar en otra prédica sobre el diezmo. El diezmo que hoy están todos los pastores presionándote para que lo traigas. Pero ese es otro tema, querido hermano. Aquí estamos hablando, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la comunión de los unos con los otros, hermano, se basa en este punto. Que si nosotros, queridos hermanos, hemos prosperado y tenemos los hermanos que están en necesidad y no le damos para sus necesidades, sino que lo investigamos, lo juzgamos y decimos: este seguro que algún pecado cometido o no ha sido libre todavía, porque Dios no le da para sus alimentos, para sus hijos, para su esposa. No sabemos si paga el alquiler, no sabemos si puede pagar la luz y todos los impuestos que tenemos que pagar. Entonces nosotros no sabemos nada. ¿Por qué? Porque no tenemos comunión los unos con los otros. La comunión significa, querido hermano, conocer el estado de vida de todos los hermanos. Comunión quiere decir unidos todos y tener todos un mismo pensamiento. Todos pensamos iguales, todos conocemos nuestras cosas. Esa es comunión unos con los otros. Y con Jesucristo, ahí estaría el Señor lleno de gozo.
Si nosotros tuviéramos conocimiento los unos de los otros, estaríamos haciendo esos bienes que Jesús dice que nosotros tenemos que hacer, teniendo comunión unos con los otros. Entonces el Señor se gozaría en gran manera. La iglesia esa sería intocable, sería llena del poder del Espíritu Santo. Pero vemos que esa iglesia, querido hermano, está en tibieza espiritual. Están más que nada muertas espiritualmente. ¿Por qué, querido hermano? Porque los hermanos no están en comunión unos con otros. No soportan los unos la carga de los otros. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea que si no tienes comunión uno con otro, ni conoces el estado de tu hermano, estás pecando. Dice, y si tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Hoy, querido hermano, vemos que en las iglesias están muchos de los miembros que van y se congregan, están con enfermedades, con muchas enfermedades. Muchos hermanos, mayormente los ancianos, están pasando por problemas de enfermedades. Y muchos hermanos que han creído en el Señor, con alguna mentira que algún pastor le dijo, vení a Cristo, que Cristo te va a dar todo, que Jesús te va a dar todo lo que el diablo te quitó, que si tú no tenías trabajo vas a ser gerente, si tenías una ventita así común de verdura vas a tener un mini mercado. O sea, eso te predican lo de aquí abajo, lo de la tierra. Y dice, Jesús le dijo a Nicodemo, los que son de aquella tierra, las cosas de la tierra hablan, piensan y en eso quieren andar. Pero los que son de arriba, del Espíritu, las cosas de arriba hablarán. Y para que Jesús nos limpie con la sangre preciosa que Él derramó en la cruz, esa sangre tiene todo poder, hermano, para limpiarnos de todo pecado. Pero nosotros, para ser limpios de todo pecado, nos tenemos que poner, querida, a cuenta con el Señor. Porque nosotros, dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. La verdad es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, Él dijo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si decimos que no tenemos pecado, porque hay muchos que creen que no tienen pecado, pero resulta ser de que, como te digo yo, si no tienes comunión con tu hermano, no conoces los pormenores de tu hermano, entonces tú estás mintiendo. Estás engañando a ti mismo, vives engañado. Estás muerto espiritualmente. Por más que balbucees algunas lenguas, por más que digas tengo alguna visión, porque siempre los que tienen bien en estos mundos son los que tienen visiones, tienen revelaciones. En cambio el pobre, querido hermano, si tiene alguna revelación, no le llevan el apunte, el pastor ni siquiera lo considera. Pero estos que tienen bienes de este mundo, queridos hermanos, están copando las iglesias. Las mujeres mal vestidas, los hombres mal vestidos, haciendo lo que cada uno quiere dentro de la congregación, llevando el mundo a la congregación. Y no obstante eso, dice, nosotros no tenemos pecado. Y todos nosotros tenemos pecado, de omisión o de comisión. Muchas veces omitimos algo, pero la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que tener comunión unos con los otros. Y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y hay muchos hermanos que se están engañando, porque, queridos hermanos, ellos nunca piensan que tienen un pecado. Pero desde el momento que no tienen comunión con los otros hermanos, están cometiendo pecado.
como decía Juan, como dice el Señor, aquí que el que tiene bienes de este mundo ve al hermano pasar necesidad y no le da nada, entonces, querido mío, se convierte en homicida. Y los homicidas no tienen parte en el reino de los cielos. Si directamente están muertos espiritual y no sirven para nada dentro de la congregación. Y son invadidos por esos espíritus inmundos, son invadidos por esos evangelios que te predican que todo es fácil en Cristo, no tenés que tener lucha, no tenés que tener pruebas. Te predican un Jesús que te permite que hagas todas las cosas que tú quieras en la congregación, que no tengas interés en todos los hermanos. Y la palabra de Dios dice acá, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Jesucristo, para que esté en tu vida, querido hermano, porque muchos dicen Jesús está conmigo, y alzan las manos al cielo y dicen Jesús está conmigo. Y resulta ser de que estos hermanos no tienen comunión unos con otros. Y dicen que no tienen pecado. O se arrepienten, hermano, Señor, perdóname por mis pecados. Pero no hacen lo que Jesús dice, tener comunión con los hermanos, soportar la carga los unos de los otros. Eso es el Evangelio de Jesucristo. Esa es la ley de Cristo. Gálatas 6, hermano. Léelo. Ahí dice, si alguno hubiese pecado, tú que eres espiritual, restáurale con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también vayas a caer. Bendito sea el nombre de Jesús. Sobrellevar los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo. El que no cumpla con la ley de Cristo, el que se crea que no tiene pecado, está mintiéndose a sí mismo, se está engañando a sí mismo, y Jesucristo no está en tu vida. Puedes proclamar a Jesús, puedes orar, puedes llevar ofrenda, puedes llevar diezmo, todo lo que a ti se te ocurra, para agradar al pastor, para agradar al líder. Pero si tú no estás haciendo la voluntad de Cristo, si tú no estás teniendo comunión con los hermanos, para conocer cuál es el estado del hermano y solucionar el problema del hermano. Muchas veces hay los varones que van con las esposas que se creen que lo tienen todo, que no pecan, y el esposo quizá diga, che, mirá, este pobre tiene necesidad, y bueno, que se la arregle. Seguramente que habrá pecado, por eso Dios no lo prospera. Pero resulta que Dios pone a ese pobre en tu camino para ver si tú estás yendo por la luz o te estás engañando a ti mismo. Si tú no haces nada por ese hermano, porque la comunión significa soportar los unos la carga de los otros. Y esa es la ley de Cristo. Ámense los unos de los otros. Compartan todos los unos con los otros. Qué poca iglesia, qué pocas congregaciones tienen esta doctrina. Esta doctrina no es para muchas congregaciones, para muy pocas congregaciones, y mayormente para las pequeñas manadas. Porque en los grandes templos, queridos hermanos, cada hermano se cree que está bien delante de Cristo. Se piensa que no tiene pecado. Y si está vestida indecorosamente, estás cometiendo pecado, estás muerta espiritualmente. Tanto el varón como la mujer. Si estás ministrando delante de la música, o estás ministrando la palabra de Dios, y andas con esos vestidos ajustados, y andas con esas calzas ministrando al Señor, yendo a la congregación, está haciendo tropiezo para los otros hermanos, pero tú te crees que no tienes pecado y te estás engañando a ti mismo, y la verdad no está en vosotros, dice. Jesucristo es la verdad. Jesús es el que vive en nuestros corazones, pero si nosotros andamos en luz,
tenemos comunión con los hermanos y la sangre de Jesucristo nos limpia de pecados que nosotros podemos cometer. ¿Por qué, hermano? Porque ninguno de nosotros puede estar sin pecado, porque siempre algún pecado cometemos. Hay pecados que nosotros cometemos cuando tenemos deudas. Señor, perdona nuestras deudas. Perdóname todos mis pecados. Pero hay pecados, queridos hermanos, que nosotros omitimos, y ese pecado que dice lo siguiente: perdóname, Señor, por todos los pensamientos perversos de mi corazón. El corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas, y te hace pecar, hermano, porque tus pensamientos no son correctos, porque tus pensamientos no son con amor al prójimo. Tus pensamientos, querido hermano, te traen recuerdos o cosas de tu vieja vida. Y tus pensamientos, queridos hermanos, perversos de tu corazón, te hacen creer que tu vida está bien, siendo que no está bien. Y también dice: perdóname, Señor, por todo lo que ven mis ojos y contamina mi alma. Cada uno de nosotros, queridos hermanos, contaminamos nuestra alma con lo que ven nuestros ojos. Nuestros ojos son las ventanas del alma. Estamos viendo con nuestros ojos a través de las ventanas del alma. Entonces nosotros estamos viendo, no hablemos de mujeres cuando van pasando con esos pantalones ajustados, con esos escotes, o con esa malla que usan para bañarse, que muestran todo su cuerpo desnudo, sino que nosotros estamos también mirando cosas de este mundo, que ofrece el mundo, moda, ropa, calzado, autos. Siempre nos afanamos por tener las cosas de este mundo, y las miramos y las deseamos. Hay muchas cosas que se hacen en nuestros ojos para contaminar nuestra alma. Entonces, queridos hermanos, si dice el Señor, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en vosotros. Jesucristo no puede habitar en el alma, en el cuerpo de ninguno que no tenga, que dice que no tiene pecado. Todos nosotros tenemos pecado. Y la otra parte: Señor, perdóname por todas las palabras ociosas y corrompidas que salen de mi boca. ¿Cuántos de nosotros, queridos hermanos, cuando tenemos alguna clase de altercado con algún vecino, o yendo en el auto, o si chocamos, o si pasa cualquier cosa, o si alguien nos ofende, nosotros usamos palabras corrompidas que salen de nuestra boca? Y la palabra dice que nosotros daremos cuenta de por todas las palabras que hemos hablado. Y también daremos cuenta por los pensamientos, porque no hay nada que se oculte de la mirada de Dios. Dios conoce nuestros pensamientos, conoce, querido hermano, cuando tú te pones a pensar y se entran a entrecruzar tus pensamientos y entras a tener pensamientos perversos, con alguna mujer, con conquistar las cosas de este mundo. Esos son pensamientos perversos que vienen a tu mente. Entonces de esa manera estamos cometiendo pecado. Y dice: todo lo que ven nuestros ojos y contamina el alma. Bendito sea el nombre de Jesús. Nuestra alma se contamina, hermano, constantemente, porque nosotros no podemos poner una venda en los ojos, pero sí podemos mirar sin desear. Eso es lo que acontece. Dice que se adultera aún con el pensamiento. Cuando nosotros vemos algo que nos interese, alguna mujer, esto o lo otro, nosotros la deseamos y estamos pecando. Entonces Jesús dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Jesucristo es la verdad. Nosotros somos el templo de Dios, somos el templo de Jehová,
somos el templo de Jesucristo, somos el templo del Espíritu Santo. Si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y Jesucristo se va de nuestro corazón. El Espíritu te abandona, querido hermano. Y tú pasas a ser un muerto espiritual y pasas a ser una comida que comen los espíritus que están en el mundo. Bendito sea tu nombre, Señor. Y esos espíritus te van a traer revelaciones, te van a bautizar, vas a hablar nuevas lenguas, todas falsas y mentiras del diablo, porque el diablo se viste como ángel de luz, y el diablo hace que todo lo que tú hagas, digamos, con los bienes de este mundo, seas predicador, pastor, apóstol, evangelista, profeta, todo lo que tú hagas, porque tienes bienes de este mundo, para estar en un lugar, para ir a otro, eso, querido hermano, te hace a ti un dependiente de la cosa de este mundo. Y tú vas a ese lugar de pecado, llevas pecado en tu vida, estás muerto espiritualmente. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque es muy fácil engañarnos a nosotros mismos. Pablo le decía a esos apóstoles que venían en carruajes, en caballos, en mulas, venían predicando un evangelio diferente al que Pablo predicaba. Primera de Corintios 11 y 12. Entonces Pablo les dice, si ustedes vienen predicando ese evangelio, es un evangelio mentiroso, torcido, tergiversado, porque andar en Cristo es tener sufrimiento. Y ahí Pablo le entra a enumerar cuáles son los sufrimientos de un apóstol. ¿Cuántos hemos visto hoy que sea un pastor que esté pasando alguna clase de sufrimiento, que lo hayan azotado con madera, con látigos, con varas, que lo hayan apedreado por causa de Jesucristo, que haya tenido que pasar muchas necesidades, muchas cosas, siendo rechazado por la misma iglesia? ¿Cuántos habitudes? Si usted ve a un pastor de esa índole, seguro que no se vaya a congregar con él, porque usted quiere ver un pastor con traje nuevo, con anillos, con relojes, lo quiere ver usted como que ese pastor está siendo realmente bendecido por Dios. ¿Y usted qué hace? Quiere tomar el ejemplo de ese hermano, y ese pastor le va a hablar a usted de las cosas de aquí abajo, no le va a hablar de las cosas del cielo, porque ese pastor no conoce lo que es el sufrimiento para ser un discípulo de Jesucristo. Dice, yo los envío a ustedes como ovejas entre medio de los lobos. Imagínense una manada de lobos y usted en el medio. Se lo comen en un ratito. Lo que primero busca el lobo es comerse la oveja. Entonces dice Jesús, yo los mandaré a ustedes como ovejas entre medio de los lobos. Y nosotros vamos a zafar de los lobos si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Podemos reprenderlo, podemos hacer varias cosas para apartarnos y sacar a los lobos de nuestro camino. Pero si usted tiene un pastor de esa naturaleza, o un apóstol que haya fundado una iglesia acá, allá, en diferentes lugares, y luego va a visitarla y recoger el diezmo, ese apóstol no es un apóstol verdadero, es un apóstol falso, porque usted tiene que estarle pagando cada vez que él va, y tiene que girarle parte del diezmo, parte de la ofrenda. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Pablo decía, yo no he aceptado dinero de ninguno de ustedes. Al contrario, yo he trabajado con mis manos para sustentarlo entre nosotros, porque eran varios los que estaban con Pablo,
y para darle al necesitado, para darle al que tenía necesidad. O sea que Pablo no aceptaba ofrenda ni diezmo ni nada que se le pareciera. Si alguien lo invitaba a comer a su casa, Pablo iba. Pero que él le pidiera dinero, pidiera el diezmo, pidiera la ofrenda, que bien lo podía hacer, pero no lo hizo. Porque nadie me va a quitar este gozo, dice. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea, hermanos queridos, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si Jesucristo no está en nosotros, queridos hermanos, sinceramente andamos muertos espiritual. Y si no estás bendecido por el Espíritu Santo, sos uno que está propenso a andar como anda el mundo, muerto espiritualmente. Por más que te congregues en esas grandes iglesias donde te llevan de una punta de la Biblia a la otra, el pastor da cátedra del conocimiento de la palabra de Dios, pero no te dice nada, sino que te entretiene. Eso no es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es totalmente diferente. Pero esos hombres tergiversan lo que es el Evangelio verdadero. Dice Pablo que cuánto sufrimiento ha pasado. Si leemos en 1 Corintios 11, 12, vamos a ver nosotros todos los sufrimientos de Pablo como apóstol. Y dice que inclusive, por todas las revelaciones que había tenido Pablo, había venido un emisario de Satanás, que Dios le había permitido, y lo abofeteó. O sea, le puso una enfermedad en sus ojos. ¿Por qué dice, le digo a los ojos, hermano? Porque la Biblia dice, porque Pablo dijo, si ustedes hubiesen podido darme sus ojos, arrancar sus ojos y dármelo a mí, lo hubieras hecho. O sea que él le dijo al Señor, quítame esta enfermedad. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Entonces Pablo dijo, yo me glorío en todas estas ofensas, me glorío en mis debilidades, en mis enfermedades, porque así se perfecciona el poder de Cristo en mi vida. Pero los otros pastores que no tienen ninguna clase de problemas en su vida, que viven como ricos, sacándole el diezmo y la ofrenda al pueblo, esos queridos hermanos se están engañando. No pueden limpiar su pecado con la sangre de Jesucristo. Se engañan y Jesucristo no está en ellos. Si confesamos nuestros pecados, dice el Señor, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Volvemos a lo mismo. Si nosotros confesamos nuestros pecados, ¿qué pecado tenemos que confesar? Que no tenemos comunidad con los hermanos. Que nosotros vemos a los hermanos y no nos interesa nada. Que nosotros quizás podemos hablar con los hermanos, pero después nos vamos y el hermano queda y chao. No tenemos comunión con él. Entonces dice que Jesús no está en nosotros si hacemos eso. Y si nosotros, si decimos que no hemos pecado, porque todos los hermanos pecan, porque si no, no diría esto Juan, porque Juan lo dice esto conforme a lo que el Espíritu Santo le hizo ver con respecto a las iglesias donde Juan iba a predicar el Evangelio. Entonces Juan dijo claramente, si confesamos nuestros pecados, ¿qué pecado, hermano? Lo que le enumeré recién. Los pensamientos perversos del corazón, lo que ven nuestros ojos y contaminan nuestra alma, las palabras ociosas y corrompidas en nuestra boca. Si no tenemos comunidad con los hermanos, si no ayudamos a los hermanos a que los hermanos tengan lo mismo que usted, entonces nosotros estamos pecando. Porque Juan no va a hablar esto que el Espíritu Santo le haya dado, si no es como el Espíritu Santo le estaba
diciendo a Juan que le escriba en su epístola: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad con su sangre preciosa. Pero dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La palabra de Jesucristo es Jesucristo mismo. La verdad es Él. La palabra es Jesucristo. Todo pasa por Jesús. Todo pasa por el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Jesús. Queridos hermanos, tenemos que comenzar a lavarnos de los pecados que hemos cometido y estamos cometiendo, lavarlo con la sangre de Jesucristo. Pero para lavarlo, queridos hermanos, primeramente debemos ir y tener comunión con los hermanos y suplir la necesidad de nuestros hermanos. Cuando nosotros veamos que estos tienen necesidades, suplirle las necesidades. No tengas temor de darle al pobre, porque Dios te va a dar 100 veces más. Porque el que le da al pobre, le presta a Jehová, y Jehová no es deudor de ninguno. No es deudor de nadie el Señor. El Señor te puso ahí para que tú tengas comunión, para que tú le des conforme a lo que Él tenga necesidad. Pero si tú no lo haces, estás diciendo mentiroso a Jesús. Por eso, querido hermano, espero que recapacites y que puedas esta palabra ponerla dentro de tu corazón, de tal manera que tú puedas lavarte de todos tus pecados. Pero para lavarte de los pecados tienes que hacer lo que la Biblia dice: cumplir con la ley de Cristo. Ámense los unos a los otros. Y si tienes bienes de este mundo y ves a tu hermano tener necesidad y no le das para las necesidades, entonces eres un homicida. Y los homicidas no tienen parte con el reino de los cielos. No tienes parte con Jesucristo. Que Dios te bendiga, hermano. Que la paz de Jesucristo repose en tu vida. No te olvides, querido hermano, que todos cometemos pecados. Unos de una forma, otros de otra, pero todos cometemos pecados. Y para librarnos de esos pecados está la sangre de Jesucristo. Pero tienes que considerar cuáles son tus pecados y cómo hemos pecado. Y tienes que volverte, hermano, de esos pecados para que el Señor te pueda perdonar y tú puedas andar en luz. Porque el Señor te da una opción. Que tú tengas, digamos, la comunión con los hermanos. No importa cuánto te duela darle una campera a tu hermano que no tiene, comprarle el alimento en el súper para él, para toda su casa. No te interesa a ti si el hermano trabaja, no trabaja, nada. Porque Dios lo puso así en ese estado para probarte a ti, para ver qué haces tú. Y encima tú vas y dices que no tienes pecado y oras con oración que no llegan al cielo, porque no le dices: Señor, perdóname por los pensamientos perversos de mi corazón, perdóname por todo lo que ven mis ojos y contamina mi alma. Y en el alma vive Jesucristo, vive Dios. Y si tú lo contaminas, Dios se va, Jesús se va, el Espíritu Santo se retira de ti. Bendito, y no tienes el amor de Dios en tu corazón. Si tú no confiesas que por tu boca salen palabras ociosas y corrompidas, entonces, querido hermano, no tienes la paz de Jesucristo en tu corazón. Dios te da una oportunidad para que tú remedies todo lo que has hecho y todos los pecados que has cometido.
Si decimos que no hemos cometido pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios te bendiga, hermano, ahora y para siempre. Amén.